Dice Trepo, ¿Newton da Costa es un formalista como Hilbert? Fíjense que es un buen debate en términos de filosofía de la lógica, se Trepo. Pareciera que sí, de pronto es un formalista Hilbert. Perdón, pareciera que sí, que Newton da Costa lo podríamos interpretar como un formalista hilbertiano. Sí. Sí, porque le da mucho énfasis a la forma formal, ¿no? Valga la redundancia. En la axiomatización y en el procesamiento de inferencias lógicas. Que a mi consideración, si me lo preguntas, Eterpo Magno, yo también en ese sentido sería un tanto formalista. O sea, para mí una lógica sin formalismo no es lógica. ¿Sí? Porque o sea, una de las características que tiene el formalismo lógico es que te permite estudiar la inferencia, tal y como es, sin como preocuparnos por el contenido semántico de los enunciados. Y yo, si a mí me quitas el formalismo, entonces te podría decir que a lo mejor estamos haciendo otro tipo de cosas a nivel de análisis del discurso, pero no lógica, o no análisis lógico, o todo esto que tiene que ver con la axiomatización y ver las inferencias y demás. Vean, justo ese es un tema con lo que se le llama como lógica aristotélica. O sea, ¿hasta qué punto lo que está haciendo Aristóteles es lógica? Porque cuando, por ejemplo, tú analizas lo que dice Jagger o lo que dice Iqbal sobre el estudio de la silogística aristotélica, te das cuenta que en realidad la silogística de Aristóteles es una propedéutica, según también el modo en que clasificó los mismos textos aristotélicos Andrónico de Rodas, es una propedéutica a la física de Aristóteles. La idea es que la silogística aristotélica entrene al alumno y le dé una metodología para hacer metafísica, es decir, para que se ponga a relacionar y en ese sentido a detectar las relaciones necesarias y contingentes entre las premisas y las conclusiones, para entrenar a la mente en la detección de las causas. Entonces no es lógica, como ustedes pueden darse cuenta, en realidad es una premetafísica lo que encuentras en la silogística aristotélica. Como esto que pues, proviene de la silogística aristotélica, que es el principio de razón suficiente. No es lógica, es un postulado metafísico sobre la causalidad en el mundo. Esta idea de que pues todo tiene que tener una causa. Entonces, a la lógica no le interesan esas cosas porque ya tiene contenido semántico muy particularizado. ¿Sí? Y entonces en ese sentido, pues desde los primeros enfoques más o menos formalizados en este orden de ideas, pues son los de Frege. No, no es Aristóteles. Pero bueno. Eh, dice Cetrepo Magno, son lógicas difusas eso, ¿no? Las lógicas difusas son un tipo de lógica paraconsistente. Um, dice... Dice Ale, entonces podríamos decir que el teorema de no contradicción es falso o es inservible. No, ninguna de las dos cosas. O sea, como teorema, pues funciona para la lógica clásica, ¿sí? Pero en virtud de ser un teorema lo puedo rechazar. Voy a tener una lógica más débil, así se le denomina, en términos de poder inferencial o de poder demostrativo. Es que, fíjense, es curioso, pero en Latinoamérica tenemos muchos lógicos, pues, sí como importantes o que hicieron cosas interesantes y como que bien perdidos, ¿eh? La verdad es que yo, o sea, yo tampoco conozco a todos los lógicos, ¿no? Que hay en Latinoamérica. Ve Newton da Costa, casi nadie lo conoce. Graham Priest, ahí lo puse como se escribe, y Newton da Costa. Que a mi consideración es un filósofo brasileño. Yo creo que así de ese tamaño se las pongo, ¿no? Es uno de los filósofos más importantes del siglo pasado. Y casi nadie en Latinoamérica lo conoce. Porque tal cual rompió todos estos paradigmas en torno a la contradicción. Dice Ale, leyendo algunos fragmentos de la ciencia de la lógica de Hegel. ¿Es un sistema lógico? ¿Qué críticas se le han hecho a Hegel? Bueno, eso de las críticas a Hegel es todo un tema en sí mismo, pero no, o sea, vean, cuando en la filosofía de la modernidad, antes del siglo XX, y concretamente antes de Frege, se hablaba de lógica, no se hablaba de sistemas formales, se hablaban de cosas como de las los principios del entendimiento, la construcción de la psique, a eso remitía lógica. Entonces, cuando
Hegel está hablando de la ciencia de la lógica, no está hablando de la lógica que conocemos ya contemporáneamente de P's y Q's, o sea, de la lógica proposicional, está hablando de como las leyes de esto que fenomenológicamente sería como el espíritu y cómo se va volviendo autoconsciente, una cosa así muy extraña en Hegel, que no tiene nada que ver con esto de la lógica proposicional que ya estamos tratando. Vean, curiosamente, ni siquiera en Aristóteles, cuando él habla de lógica, podemos hablar de la lógica en el sentido estricto que ya conocemos en nuestros días, porque la lógica de Aristóteles es una mezcla de muchas cosas, de un tanto, por así llamarle, filosofía del lenguaje, es un tanto de mezcla de teoría de la argumentación, es una mezcla de metafísica, o sea, cuando ya en la lógica contemporánea formal, tú puedes hacer perfectamente lógica sin meterte en temas metafísicos y sin meterte en temas semánticos ni siquiera epistemológicos. Simplemente estás viendo cómo a partir de unos simbolitos primitivos, que tradicionalmente se le llaman axiomas, se siguen ciertas consecuencias. Y ya. Edu dice, muy buenas tardes, ¿qué crítica se le puede hacer a lo llamado al principio de los indiscernibles? ¿No? Donde nos dice A es igual a sí, solo sí. Bueno, no puedo poner la A invertida, ¿no? En el teclado, pero bueno. Ya sin escribirlo en el teclado, ¿no? Pero pues básicamente nos dice que A es igual a sí, solo sí, para todo X. A tiene las mismas propiedades que ese otro A o ese otro objeto. Es la formalización en lógica de primer orden. Bueno, el problema es, o sea, el problema con los indiscernibles en Leibniz es ver, o por ejemplo, en un sentido kripkeano. Ahí puedes leer Name and Necessity de Saul Kripke. O el nombrar y la necesidad. O sea, ver si una identidad entre propiedades es igual a una identidad entre cosas. No es lo mismo. Y hay muchos contraejemplos. O sea, por ejemplo, decir que Sócrates es idéntico a sí mismo porque tiene las propiedades de ser este personaje que, pues, no sé, usaba la mayéutica y tomó la cicuta, etcétera. Bueno, eso no es lógicamente necesario porque puede existir un mundo posible en donde tienes un objeto, un X, que también practica mayéutica, tomó la cicuta y no es Sócrates. Si en un sistema difuso como el de Lukasiewicz es imposible probar tanto una afirmación como la propia negación y la ecuación lógica que carece de soluciones en el conjunto de enteros, pero admite en cambio la solución fraccionaria y esto se desprende no se desprende del principio de no contradicción, pero bueno, por tanto, las lógicas de Lukasiewicz no son para consistentes y en este sentido no violan. No se desprende de ahí. ¿Por qué dices que se desprende de eso? Porque, ojo, las lógicas para consistentes de Lukasiewicz no tienen, o bueno, las asociadas a la paraconsistencia, no tienen una negación clásica. Tienen una negación para consistente. Cuidado, Junior. Entonces, pues no, tú. Y otra vez, el principio de no contradicción no es un principio, es un teorema que se desprende de los axiomas de Lukasiewicz. ¿Qué tal tú puedes rechazar ese teorema y generas otro tipo de lógicas? Dice Javier Acuña, ¿por qué el principio de no contradicción no debe considerarse un principio? Porque es un teorema que se demuestra a partir de otros axiomas. Hay un video en el curso de Lógica y Filosofía de la Lógica al respecto. De cómo puedes demostrar esto que se conoce como no contradicción a partir de los axiomas de Lukasiewicz. Entonces, por eso no es un principio, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hay una enorme confusión entre explosión, por ejemplo, que ese sí es un principio metalógico de los sistemas formales, y no contradicción. Entonces, la no contradicción nada más se queda a nivel de teorema, a nivel de fórmula. Puedes tener lógicas como las lógicas paraconsistentes que operan sin ningún inconveniente aceptando contradicciones, ¿sí? O siendo tolerante a la contradicción. De hecho, paraconsistente significa eso, o quiere dar a entender que es eso. Es una lógica tolerante, no en el sentido progre, ni en el sentido moral, ni nada por el estilo. Simplemente es tolerante en el sentido de aceptar que pueda haber en el cálculo contradicciones sin que el sistema explote. Principio de razón suficiente es una tesis metafísica, no es un principio lógico.
porque cuando tratas de formalizar tal cosa, hay problemas de decibilidad proposicional, tanto en su sentido lingüístico como en su sentido metalógico, y no te lleva a ningún lado. Entonces te das contra la pared. Pero bueno, son otro tipo de cuestiones. Dice Cristian, profe, ¿qué críticas le hace al principio de razón suficiente? Saludos. Bueno, para empezar, esto del principio de razón suficiente, tanto en la Edad Media como en gran parte de la filosofía de la modernidad denominada como racionalista, o sea, estamos pensando un tanto en Descartes, estamos pensando un tanto en Leibniz, Wolff y demás, pues es un gran prejuicio. ¿Por qué? Porque de pronto no justifican por qué el principio de razón suficiente es el caso. O sea, justo por eso Kant menciona en la crítica de la razón pura que Hume lo despertó de su sueño dogmático respecto al principio de razón suficiente. O sea, en realidad cuando tú te pones a analizar si existe o no la causalidad, como dice el principio de razón suficiente, nada más es una cuestión que se responde a priori, es decir, que se responde por una necesidad de análisis racional, pero no es algo que se pueda verificar directamente de la experiencia. ¿Por qué? Porque lo que tú encuentras en el ámbito vivencial o experiencial son puras correlaciones. Relaciones de semejanza entre fenómenos que no necesariamente te hablan de una conexión causal. O sea, vean, piénsalo así. Nosotros estamos tan habituados a esta cotidianidad que por eso pensamos que hay ciertas conexiones necesarias entre los objetos. Como por ejemplo, el que yo mueva la boca y que ustedes escuchen algún tipo de sonido al respecto. Dicen, pues ahí hay una conexión causal entre la boca y el sonido. Pero imaginen otros escenarios en donde yo mueva la boca y ustedes no me escuchan. Entonces, eso que te muestra que si tú puedes pensar otros escenarios en donde las relaciones entre fenómenos no se muestran necesarias, bueno, puedes concluir entonces que esto es una relación que se da por semejanza, por correlatividad, y que por cuestiones de hábito o costumbre, pues tú ves todo como causalmente interconectado. Entonces, esta, en pocas palabras, es la crítica humeana, que yo la comparto. O sea, la causalidad no es algo que está en la naturaleza, como de pronto pensarían los escolásticos o la gente de la así llamada filosofía racionalista, sino que es algo de la razón, es algo que tú colocas en los objetos. Dice sea el cubo que si hay tecnologías que utilicen lógica para consistentes if, redes eléctricas para hospitales, o sea, cuando tú tienes una corriente eléctrica y de pronto hay un fallo en la misma red, a ti lo que te gustaría es que en un caso en donde no hay electricidad, sí haya electricidad, ¿no? O sea, un P y no P al mismo tiempo. También para ciertos tipos de componentes en automóviles se utiliza esto, donde hay un fallo en la conducción, pero no lo hay al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, que vaya el conductor y en determinado punto se le derrape el carro. Con programas tú puedes hacer que este carro vuelva a direccionarse para seguir adelante. Y eso se hace con lógica para consistente. Y hay muchas aplicaciones, sea el cubo. Digo, hay para que los que defienden esto de la no contradicción como si fuera un dogma de fe, ¿no? O sea, la realidad puede funcionar con contradicciones sin ningún problema.